En esta imagen entonces podemos ver primero el sistema nervioso simpático, ¿sí? Fíjense que acá se está graficando los segmentos medulares, que dijimos que iban a ser torácicos y lumbares, ¿sí? Del cual emergen entonces esas raíces nerviosas, ¿sí? Esos nervios que van a hacer sinapsis con estas estructuras que están acá, que son los ganglios paravertebrales, y que luego, al hacer sinapsis con la segunda neurona que se encuentra a este nivel, ¿sí? Esa información va a viajar hacia los diferentes órganos, ¿sí? En esa neurona postganglionar que dijimos que iba a ser más larga. Bien. Por otro lado, en el sistema nervioso parasimpático dijimos que los núcleos iban a encontrar a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Que iban a pertenecer a los núcleos de diferentes pares craneales, y también a nivel de los segmentos sacros 2, 3 y 4 de la médula espinal. Entonces, habíamos dicho que la neurona preganglionar iba a ser más larga porque esos ganglios los encontramos bien cerquita de los órganos efectores, ¿sí? Mientras que la segunda neurona, entonces, postganglionar, va a ser más corta, porque va a estar bien cerquita del órgano blanco. Por último, en esta filmina vamos a ver las funciones del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que es lo que más nos interesa en realidad. Vamos a hablar primero del sistema nervioso parasimpático, que dijimos que iba a estar activado, por ejemplo, en una situación en la cual estamos relajados, estamos, por ejemplo, sentados en el sillón o estamos por prepararnos para comer, ¿sí? Entonces, a nivel de la pupila va a estimular la contracción de la misma, ¿sí? A nivel, fíjense, de las glándulas salivales va a estimular la salivación, en el caso de que, por ejemplo, empecemos a oler el aroma, ¿sí? De la comida que estamos preparando, entonces ya nos vamos preparando para la digestión, ¿sí? De esos alimentos, por ejemplo. A nivel cardíaco va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿sí? O en el caso de que esté aumentada la va a llevar a la normalidad, porque no necesitamos enviar tanta cantidad de sangre hacia los tejidos, ¿sí? Porque no estamos en un movimiento intenso, por ejemplo, ¿sí? A nivel pulmonar va a contraer los bronquios o va a realizar lo que llamamos bronquioconstricción. A nivel digestivo va a estimular la actividad digestiva, como les dije antes, ¿sí? Por ejemplo, los movimientos de motilidad, ¿sí? Los movimientos peristálticos, los movimientos de mezcla, por parte en este caso del estómago. Y fíjense que a nivel del hígado va a estimular la contracción de la vesícula biliar para que se libere la bilis justamente, ¿sí? Entonces, al momento de la llegada del quimo con contenido lipídico va a estimular entonces la liberación de esa bilis para la digestión, ¿sí? De esas grasas. A nivel urinario va a contraer la vejiga. Fíjense que nosotros si estamos en una situación de peligro no vamos a justamente, o si tenemos que salir corriendo o estamos entrenando, no vamos a orinar, ¿sí? Mientras que en otras situaciones sí vamos a poder justamente orinar, ¿sí? Contraer la vejiga para que se vacíe. Lo mismo en la defecación, ¿sí? Va a relajar el recto, lo mismo con el esfínter interno y externo, ¿sí? Lo va a relajar para que justamente en ese momento se pueda producir la defecación, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, uno si está en una situación de nervios, antes de rendir un examen, por ejemplo, o está entrenando, tampoco va a tener justamente esa necesidad, ¿sí? De defecar. Entonces, esto sucede cuando está activado el sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso simpático, entonces, va a tener un efecto contrario, ¿sí? Que el sistema parasimpático, por ejemplo, en relación a la pupila. Entonces, en este caso, la va a dilatar, ¿sí? Fíjense que a nivel de las glándulas salivales va a inhibir la salivación. Recuerden, si alguna vez estuvieron en una situación de peligro o una situación de nervios, como dije antes de un examen, ¿sí? O si fueron a entrenar, puede ser que sientan como la boca seca, justamente porque no hay producción de saliva, ¿sí? Porque entonces este sistema nervioso simpático va a inhibir la acción de estas glándulas salivales, ¿sí?
Fíjense que a nivel de los pulmones va a producir broncodilatación. ¿Por qué? Porque si yo estoy corriendo, necesito entonces mayor cantidad de ingreso del oxígeno para que ese oxígeno luego se dirija a través de la sangre hacia los tejidos, ¿sí? Y entonces lo asociamos acá con que va a acelerar la frecuencia cardíaca para asegurar que esos tejidos, ¿sí? Que sobre todo el tejido muscular, porque yo estoy contrayendo los músculos esqueléticos, por ejemplo, de miembros inferiores para correr, necesito entonces llevar mayor cantidad de sangre, ¿sí? Y por ende de oxígeno hacia esos músculos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Aumento la frecuencia cardíaca. Fíjense que en esas situaciones no va a estar activo, digamos, la función de los órganos digestivos, ¿sí? En esas situaciones no estamos realizando la digestión, o se espera que no, no comer y luego al poquito tiempo salir a correr, por ejemplo, ¿no? O en situaciones de peligro, de nerviosismo, preferible no hacerlo. Entonces se inhibe la actividad digestiva. Sí se va a estimular la liberación de glucosa por parte del hígado, ¿sí? Porque justamente necesitamos energía para continuar con ese ejercicio intenso o no sé, salir corriendo o lo que fuere, ¿sí? Fíjense que a nivel acá se está graficando el riñón con la glándula suprarrenal, ¿sí? Va a estimular la secreción de adrenalina y de noradrenalina por parte del riñón, porque son los neurotransmisores que justamente participan en la respuesta que queremos generar en estos órganos, ¿sí? Como les dije antes, a nivel urinario ahora va a relajar la vejiga, es decir, que va a producir que se inhiba de alguna forma la micción, ¿sí? O sea, que no orinemos y que tampoco tengamos, si la relaja, que tengamos el reflejo de micción. Fíjense que quizás alguno de ustedes algún día fue a correr o fue a entrenar o lo que fuere, y durante el entrenamiento es muy difícil que tengamos el reflejo de micción, el deseo de micción, ¿sí? Quizás al principio, pero luego cuando empezamos a entrenar, eso mediante la información, ¿no?, del sistema simpático, permite justamente que no tengamos ese deseo y va a relajar el músculo detrusor de la vejiga. Y por otro lado va a contraer el recto, ¿sí?, el esfínter interno y el externo, porque no se produce la defecación en una situación, por ejemplo, de peligro, ¿sí? Hasta acá entonces con el video del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Vuélvanlo a ver, sobre todo la parte de la cadena simpática que no habíamos visto en clase, ¿sí? Repasen igual también los núcleos y los ganglios, que los núcleos, como les dije antes, iban a ser los cúmulos de cuerpos neuronales a nivel del sistema nervioso central, mientras que a nivel del sistema nervioso periférico lo vamos a llamar ganglios, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, hasta acá con sistema nervioso, y en un ratito les voy a subir también los videos del sistema nervioso, del sistema endocrino. Muchas gracias.